tardes nuevamente en el análisis del tema el habeas corpus bajo suspensión de garantía. Este es un tema que da para más. Este es un tema pues que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por algo envió la consulta a la Corte Interamericana. Si bien es cierto, una consulta no es un tema no es vinculante, pero sí es una opinión que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decidir en un momento determinado si hay algún tercero afectado por alguna medida que algún Estado haya hecho contra una persona, contra un ciudadano, ya sea nacional o extranjero, para que entonces solicite la reparación de ese daño. Evidentemente que esa protección judicial que establece el artículo 25.1, con referencia pues a las personas, igualmente esa garantía establecida en el artículo 7.6, que es la libertad de una persona. La comisión veía un choque, evidentemente, de esa protección judicial con la libertad de las personas y la suspensión de garantía que establece el artículo 27.2. Pareciese que no estaba claro realmente si los estados podían o no podían suspender o alterar la libertad de las personas dentro de un momento determinado. Si bien es cierto, se habla en Panamá, el artículo 50, se habla de estado de guerra, estado de emergencia. La preocupación radica en que los estados históricamente han tomado la suspensión de las garantías fundamentales para reprimir a su pueblo, para cometer actos de vejámenes, para desaparecer personas. Y eso lo hemos visto en Centroamérica y América del Sur. Es por ello pues que la Comisión Interamericana veía con preocupación la no claridad de parte de estos articulados con referencia a las libertades dentro de los estados cuando se suspenden estas garantías fundamentales. Lo cierto es que nuestros artículos 55 de la Constitución Política, interesante, no suspende el artículo 32 de la Constitución, que es con referencia al debido proceso. Es importante establecer esto porque esto es una garantía procesal. Se restringe en un momento determinado por urgencia del Estado la libertad de una persona, pero no se le restringe esa garantía procesal del debido proceso. Pareciese un contradictorio que el Estado en un momento determinado, los constituyentes, cuando realizaron la Constitución Política, no se percataron pues que tampoco se afecta el artículo 32, que es un artículo, repito, que trata el tema del debido proceso, que es el principio por excelencia dentro de una Constitución política. Es así entonces que este habeas corpus, una vez que se tramite, de acuerdo a la opinión consultiva de la Corte Interamericana, los estados deben tomarle cabida, deben cumplir con, para mi concepto, con la consulta realizada por la Comisión, debido a que son normas de derecho internacional. Forman parte de lo que podemos llamar el bloque de la constitucionalidad, porque así lo ha determinado también la Corte Suprema de Justicia en Panamá. ¿Qué normas forman parte del bloque de la constitucionalidad? Normas de derecho internacional que tienen que ver con temas de derechos humanos. Y la Convención Americana es una norma internacional que tiene que ver con derechos humanos. Por eso los estados no es que si quieren o no quieren aplicar la Convención, están en la obligación de aplicarla. Si no lo aplican, evidentemente que al final del camino, los nacionales o extranjeros perjudicados con una detención dentro de un estado de emergencia o de excepción o de guerra, al final se verán beneficiados por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por esa opinión consultiva, que para mi concepto es vinculante al final del camino, porque el trámite a seguir tendrá que verlo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al final. El caso que se está dando en Panamá no es lo mismo, un estado de urgencia como tal, que se ha querido
darle una connotación distinta, pero evidentemente pienso que se ha tocado a veces el tema de la restricción personal en pos de la seguridad pública por el tema del COVID. Son temas distintos que a veces se trata de confundir en la opinión pública. Lo que no está suspendido en Panamá, evidentemente, es el habeas corpus. Cualquier persona puede interponer un recurso de habeas corpus en Panamá sin ningún problema. Están los tribunales, precisamente en la capacidad, pues, y en la obligación de tramitar los habeas corpus cuando así miembros de la fuerza pública o autoridades del país traten, pues, o envían una detención contra un ciudadano nacional o extranjero. ¿Se tramita? Evidentemente que sí se tramita el habeas corpus, pero el análisis en sí se está haciendo, hicieron los estudiantes de maestría, no va dirigido en función del caso de la pandemia propiamente tal, sino en caso cuando hay un estado de emergencia, de guerra, en donde evidentemente el Estado per se suspende todas estas garantías establecidas en la Constitución política, en la libertad de reunión, libre tránsito, evidentemente, y como también la suspensión de esta garantía fundamental que es el habeas corpus cuando la persona es detenida para otros fines queridos posiblemente por el Estado. Hacia allá se dirige entonces la discusión, hacia allá se dirige el análisis de la opinión consultiva de la comisión, que era en su momento de preocupación. Recuerden que en 1987 vivíamos sobre estados, entre comillas, democráticos, muchos de ellos grandes violadores de derechos humanos que tomaban per se, ya sea por región, estos estados de emergencia o toques de queda también, no parecido, pero casi tenían un mensaje similar de suspender garantías fundamentales. Y con ello entonces afectar grandemente lo que es la libertad de tránsito, que es una libertad fundamental reconocida por la Constitución Política de Panamá y por todas las constituciones políticas de los estados democráticos. Por tal, el análisis que estos estudiantes de maestría en Derecho Procesal ha estado a la altura necesaria, y por ello es que recomendamos que los futuros estudiantes y profesionales del derecho escuchen, pues, esta sapiencia de este equipo que ha sido de excelencia. Por tal, terminamos aquí, lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces la próxima semana. Saludos.